Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hoy empezamos culto del domingo. Vamos a orar. Padre Celestial Todopoderoso, inclina tu oído, escucha nuestra oración. Tú eres nuestro Padre, ten piedad por nosotros. A ti te suplicamos, Padre Celestial, que tu infinito amor y misericordia ilumines a aquellos científicos que fuiste tú quien les diste la inteligencia para que hoy puedan crear la vacuna para curar a los infectados con el coronavirus que está acabando con la humanidad. Y así, Padre nuestro, termine de propagarse por todo el mundo. Confiamos en tu amor, porque tú eres bueno y clemente, rico en misericordia, lento a la cólera, rico en piedad con los que te invocar. Señor, escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica, se está cumpliendo tu palabra, Señor, que esto nos sirva a todos para acercarnos a ti, Padre nuestro, y estar preparados. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compartimos la palabra de Dios. Primero, Timoteo 1, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primero Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Vamos a leer. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios con el título La buena batalla de la fe. La buena batalla
de la fe. Si estallara una guerra y el hijo tuviera que ser enviado al campo de batalla, ¿cómo se sentiría el corazón del padre? Probablemente esperaría con todo el corazón a que regrese con vida ganando la batalla. Pablo también escribió esta carta con la esperanza de que su hijo espiritual Timoteo ganara la batalla, el cual era enviado a un feroz campo de batalla espiritual. No hay término medio en la guerra, es ganar o perder. Si ganas, te quedas con el botín del enemigo, pero si pierdes, mueres o te conviertes en un esclavo del enemigo. Pablo está animando a Timoteo a pelear la buena batalla. La buena batalla significa la lucha espiritual para mantener el evangelio. No guardar el evangelio conduce a la muerte eterna. Sin embargo, si gana, disfrutará de la vida eterna en el cielo. El apóstol Pablo compara esta buena batalla con la guerra y el barco. Los militares que van a la guerra deben ganar. Solo así vive. Quienes aborden el barco deben ir a salvo a su destino. En el camino, si el barco se hunde, no podrá llegar a su destino. ¿Qué armas usan los cristianos para pelear buenas batallas? Es el poder de la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo dijo en Éfesos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. La espada es un arma que apuñala al enemigo. Cuando luchamos con la palabra de Dios, podemos ganar. Así como Pablo luchó con la palabra en la guerra espiritual, está animando también a Timoteo a luchar con la palabra. Vamos a ver versículo 1. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. La guerra espiritual que Timoteo tuvo que pelear en la iglesia de Éfeso fue una historia de mitos y genealogía constante. Era una época donde si confesabas a Jesús como tu Señor, eras sentenciado a muerte por el emperador romano. Entonces, además de Jesús, hubo falsos maestros que afirmaron que había salvación en otros mitos y genealogías. Timoteo, en contra de los que se desvían de la palabra de Dios, enseñó que solo Jesús es el Señor y la verdad. Entonces, la gente tuvo que elegir entre ellos. La cuestión era, cree en Jesús, incluso si renuncias a tu vida en esta tierra, o te comprometes moderadamente en esta tierra y te vas al infierno. Hoy ya no hay más persecución, así como solía ser en los tiempos del emperador Nerón. Pero tenemos muchos obstáculos para nuestra salvación. Los santos deben luchar y superar todos los obstáculos que
obstaculizan el Evangelio. Como ya hemos visto, los factores que obstaculizan el Evangelio son los siguientes. Aquellos que defienden el pluralismo religioso enseñan que hay salvación en otras religiones además de Jesús. Las personas que se entregan al materialismo renuncian a su fe por razones materiales, como Judas Iscariote, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Las personas con ideas humanistas valoran más sus propios pensamientos, reconocimientos, relaciones y éxito en el mundo que la palabra de Dios. Debemos abandonar esos valores mundanos que están profundamente arraigados en nuestras vidas y solo seguir el Evangelio de la vida. Entonces, ¿cuál es el Evangelio de la vida que nos salva? Jesucristo murió en la cruz para salvar a los pecadores como yo, y resucitó y nos dio el reino eterno de los cielos como herencia. Es deber del creyente creer esto y vivir de acuerdo con las palabras de Jesús. No hay salvación en ningún otro lugar que no sea el Evangelio de Jesucristo. De esta manera, las palabras de la Biblia sugieren el camino para ser salvo por medio de Jesucristo. Por lo tanto, los creyentes en batallas espirituales deben conocer la Biblia. Amén. Tienes que estudiar para conocer la Biblia, pero necesitas saber exactamente la interpretación incorrecta de la Biblia puede llevar a la herejía. Un detector de billetes falsos primero debe reconocer y saber cuál es un billete real. Esto se debe a que necesita conocer lo real para discernir lo falso. Asimismo, debemos darnos cuenta de qué es la verdad de la Biblia. Sin conocer la Biblia, no podemos discernir las ideologías falsas. La razón por la que Timoteo se convirtió en pastor principal en Éfeso fue para enseñar bien la Biblia y salvar a aquellos que creyeron en ideas vanas como mitos e historias genealógicas. Como Timoteo, debemos tener la misión de hacer discípulos de Jesús al transformar a las personas con ideas equivocadas en el Evangelio. Amén. El apóstol Pablo dice que la fe y la buena conciencia son necesarias para una buena batalla. Vamos a ver versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No importa que tan buena sea una espada, de nada sirve si no sabes manejarla. La fe es el poder de usar el poder de Dios y es el secreto de la victoria en la guerra espiritual. Nada es imposible para quienes creen en la palabra de Dios. Amén. La primera batalla de Josué con los israelitas fue la batalla de Jericó. Sin embargo, la ciudad de Jericó era tan fuerte
que no podía ser atacado. Además, era imposible para los israelitas que no habían recibido algún entrenamiento militar y no tenían armas. Entonces, Dios le dijo a Josué que diera una vuelta por la ciudad de Jericó una vez al día, y en el séptimo día, luego de dar 7 vueltas, gritara. No tenía sentido común esas palabras, pero Josué y la gente lo creyeron sin duda. Y cuando lo obedecieron, la fuerte ciudad de Jericó se derrumbó en poco tiempo. Si crees y obedeces la palabra del poder de Dios, seguramente habrá victoria, porque Dios es quien lucha. Aunque podamos fracasar en los negocios, nunca debemos fracasar en la fe. El apóstol Pablo compara el fracaso en la fe con un naufragio. El barco tiene que salir del puerto e ir al destino, pero si se hunde, no puede avanzar y por ende todos mueren. Asimismo, nuestra fe no debe cambiar hasta el final, hasta que vayamos al cielo. Comienza con fe, pero hay muchas personas que no llegan a su destino debido al naufragio en el medio. Himeneo y Alejandro son ejemplos representativos de naufragio en la fe. Fueron creyentes fieles que comenzaron por fe. Sin embargo, luego engañaron a la gente diciéndoles que la resurrección ya había pasado y contradijeron al apóstol Pablo para impedir que predicara el evangelio. Pablo entregó a los dos a Satanás para que ya no pudieran interferir con el evangelio. Debemos ser siempre santos que lean y aprendan la palabra de verdad para que la fe original, que era pura, no cambie. Mientras que José en los tiempos del Antiguo Testamento experimentó grandes victorias a través de la fe, hay personas que experimentaron milagros a través de la fe en los tiempos del Nuevo Testamento. En Juan 9 hay una historia de un ciego de nacimiento que abrió los ojos. Jesús escupió en su suelo, golpeó el barro, se lo aplicó a los ojos y dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. El ciego creyó y obedeció esta palabra. Fue a Siloé y se lavó, y sus ojos sanaron y se les abrió los ojos. Amén. La palabra de Jesús tiene el poder de curar enfermedades incurables y resucitar a los muertos. Pero si no crees, no puedes experimentar ese poder. Solo la fe te permite experimentar ese poder. El ciego creyó en Jesús, y cuando obedeció y fue a Siloé a lavarse, experimentó el poder de la palabra. Escuchamos la palabra diaria y semanalmente. La palabra es palabra de vida y palabra de poder. Amén. Sin embargo, si no lo creo ni lo obedezco, entonces no tiene nada que ver conmigo.
Si mi vida no cambia y no puedo experimentar el poder de Dios por más que escuche sermones durante décadas, es porque realmente no estoy creyendo. Aparentas creer en tu mente, pero si no obedeces, realmente no estás creyendo, porque la fe y la obediencia son una. Es inútil escuchar las palabras cientos o miles de veces solo con la cabeza. Debes creer y obedecer para tener poder. Amén. Los que tienen fe saldrán victoriosos al obedecer la palabra tal como son. Pero los que han quebrantado la fe fracasarán debido a la desobediencia. La razón por la que Judá fue terriblemente destruida por Babilonia fue por el naufragio de la fe. Babilonia golpeó a Judá y en la primera ronda, al igual que Daniel y sus amigos, la familia real y los nobles fueron llevados cautivos. Y en la segunda, 10,000 técnicos fueron llevados cautivos. El rey Sedequías de Judá y sus siervos traicionaron a Babilonia y acudieron a Egipto en buena de ayuda. Entonces creyeron que si Babilonia atacaba, Egipto lo ayudaría. Pero estaban equivocados. Egipto no ayudó a Judá. Dios ya ha decidido entregar a Judá a Babilonia por sus pecados. Por eso permitió que se quedasen en Babilonia durante 70 años. Aunque Judá pecó, Dios envió al profeta Jeremías para entregarlos a Babilonia sin derramar sangre. Les dejó en Babilonia y les dijo que era la voluntad de Dios permanecer cautivo durante 70 años. Pero el pueblo de Judá se negó a escuchar a Dios, sino que persiguió y trató de matar al profeta Jeremías. El pueblo de Judá, que ya había perdido la fe en Dios, no obedeció la palabra. Judá, que había resistido a Babilonia durante 1 año y medio, fue derrotado por los babilonios, y los airados babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén. Mucha gente murió terriblemente y todos los edificios fueron quemados y convertidos en cenizas. El rey de Babilonia mató a sus 2 hijos y a sus siervos ante el rey Sedequías. Sacó los ojos del rey Sedequías y lo llevó cautivo. Y todos menos los pobres estaban desnudos, encadenados al cuello y hechos prisioneros. Si la fe derrumba, no puede ganar la guerra espiritual, porque la guerra es de Dios. Fue la idolatría lo que destruyó la fe de Israel, y fueron los mitos y las historias genealógicas los que destruyeron la fe de los creyentes en la época romana. ¿Cuáles son las cosas que arruinan nuestra fe hoy? Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5. Yo voy a leer. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Todas las riquezas y pensamientos que aman más lo que aman a Dios son cosas que naufragan. Si hay algo en mi corazón que valoro más que Dios, debo arrepentirme rápidamente y desecharlo. De lo contrario, arruinará mi vida. Amén. Número 2. En una buena batalla, lo que se necesita junto con la fe es una buena conciencia. Es una buena conciencia. Si la fe es una relación con Dios, una buena conciencia es una relación con el hombre. La fe y la buena conciencia son una sola cosa. Los dos son inseparables. Aquellos que tienen fe en Dios tendrán una buena conciencia incluso en sus relaciones con las personas. Aquí, una buena conciencia significa una conciencia en la palabra de Dios, porque la conciencia tiene diferentes estándares para cada persona. Ejemplo, un grupo de ladrones saltó el pueblo y robó mucha riqueza. El jefe del ladrón regresó a la guarida y distribuyó los artículos robados de manera justa a sus subordinados. En este momento, si los subordinados dijeran, nuestro jefe es muy concienzudo, ¿será que el jefe realmente es una persona con buena conciencia? No lo es, porque han hecho algo ilegal. Por el contrario, si algunos trabajadores trabajan duro y dan una parte justa de las recompensas por su trabajo, entonces eso sí es decir que tienen buena conciencia, porque es justo dentro del marco legal. Es una buena conciencia caminar justa y honestamente dentro de los límites de la palabra de Dios. Amén. Debido a que la palabra de Dios es la más precisa y detallada, es por eso que puede ser el estándar de nuestra conciencia. Vamos a ver Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intentaciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén.
Ante la palabra de Dios, la conciencia dentro de nosotros se revela como si estuviera desnuda. Podemos engañar al hombre, pero a Dios nunca. Por eso debemos vivir siempre frente a la palabra de Dios sin ir en contra de nuestra conciencia. Asisten a las iglesias, pero a menudo hay personas que viven sin conciencia. Son amables y respetuosos dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia son descortés y buenos mintiendo. Estos están fuera de conciencia. Las personas que son diferentes tanto por dentro y fuera y diferentes en palabras y acciones, estas personas están engañando a su conciencia. Pero una persona con verdadera fe no engaña a su conciencia. Cuando creemos en Jesús y somos bautizados en agua, ¿qué debemos decidir? Ahora estás decidiendo vivir con buena conciencia según la palabra de Dios. Vamos a ver primero Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Cuando uno se bautiza, mi viejo ser pecador muere y el nuevo ser de justicia vive. El nuevo cristiano debe ahora vivir el mundo con buenas conciencias. El apóstol Pablo, que se transformó en Damasco, también confesó que servía a Dios con buena conciencia en todas las cosas. Vamos a ver Hechos 23:1. Entonces, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hombres, yo no toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. La razón por la que los que creen en Jesús deben vivir más de acuerdo con su conciencia es porque hay una resurrección después de la muerte. Vamos a ver Hechos 24, 15 a 16. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, hasta justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando Jesús regrese, seguramente juzgará mi vida que vivió engañando mi conciencia. Hay dos personas que han engañado su conciencia en la tierra y han sido disciplinadas por Dios. Son Ananías y Zafira. La pareja vendió su propiedad y escondió algunas, y mintió como si se lo hubiera dado todo a Pedro. Este es un engaño a la conciencia. Por eso mueren en el acto como un pecado de engañar al Espíritu Santo. Así como los dos que engañaron la conciencia fueron disciplinados, así en la resurrección habrá un juicio justo sobre todos los que engañaron la conciencia. En ese momento debemos vivir con buena conciencia
para que Dios no nos reprenda. Las personas con buena conciencia disfrutan de las bendiciones de Dios porque viven de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Pero hay algo que te impide tener esta buena conciencia. Es la justicia propia. Es la justicia propia. Los fariseos fueron rechazados por Dios, incluso con mucho conocimiento de la Biblia. La razón es que eran demasiado farisaicos. Una persona con una fuerte justicia propia no tiene buena conciencia. Vamos a ver Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. ¿Por qué los fariseos y los escribas eran hipócritas? Porque querían verse bien a la gente. Porque pronto querían recibir elogios y gloria de la gente. Es la justicia propia que busca ser reconocida y glorificada por la gente. Los que tienen gran justicia propia se vuelven hipócritas, y los que son hipócritas son los que han abandonado su conciencia. Hay un rey que sufrió un gran dolor a causa de su propia justicia. Fue el rey Sedequías, último rey de Judá. El rey Sedequías sabía que Jeremías era un verdadero profeta. Sin embargo, debido a que sus siervos odiaban a Jeremías, fue por eso que si el rey se acercó, aún así estaba preocupado por el futuro. Así que llamó en silencio a Jeremías y le preguntó si tenía alguna palabra de Dios. Jeremías le dijo al rey Sedequías que era la voluntad de Dios rendirse a Babilonia 2 veces. El rey Sedequías sabía que Jeremías tenía razón, pero solo se preocupó y desobedeció. La razón era que temía ser burlado por las personas que fueron llevados cautivos a Babilonia primero. Había entregado la vida de su pueblo y su familia a Babilonia por temor a perder su gloria y alabanza como rey. Aquellos con una fuerte justicia propia nunca obedecen la palabra de Dios, porque se aman a sí mismos más que a Dios. Un santo con buena conciencia obedece cuando escucha la palabra de Dios, porque su conciencia no permite la desobediencia.
Por lo tanto, incluso al establecer un servidor en la iglesia, es necesario educar a personas con buena conciencia para que la iglesia sea pacífica. Vamos a ver primero Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 10. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no atados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Todos los cristianos son soldados que luchan la buena batalla de la fe hasta llegar al cielo. Como soldado de Cristo, debemos estar armados con fe en la palabra y una buena conciencia. Aunque tenga problemas con el miedo a la infección y el dolor financiero, seamos un creyente que vence con fe. Recordemos en cada instante que si naufragamos en la fe, todo estará perdido, y seamos un santo que gana la guerra espiritual a través de la fe. Amén. Vamos a leer, vamos a orar. Padre Dios, damos gracias hoy por aprender bien la palabra de vida, Dios. Pedimos que las palabras escuchadas el día de hoy puedan ser de aliento para nuestras almas y ayúdanos a practicarlas en nuestras vidas. Ayúdanos a no vivir con mi pensamiento, sino con la palabra de Dios durante mis días en este mundo. Ayúdanos para tirar todo tipo de mentiras y mal pensamientos en mi corazón y límpianos con la sangre de Jesús. Santifícanos con tu palabra, porque tú eres santo. Cuando oro, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Gracias por estar junto con nosotros y ayúdanos hoy. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora terminamos por la bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros también. Amén. Bendiciones. Hasta luego.